Si alguna vez te has encontrado preguntándote, ¿Dios, eres tú o solo son mis pensamientos? ¿Es la opinión de mi amigo o un mensaje tuyo a través de él? Deberías salir con esta persona, aceptar este trabajo, decir que sí a esta oportunidad o alejarme. Entonces, este vídeo es para ti. Nos adentraremos en la disciplina espiritual y la habilidad esencial del discernimiento, porque hoy, más que nunca, estamos rodeados de ruido. Todos tienen una plataforma, todos tienen una opinión, pero no todas las voces merecen ser seguidas, no todas las puertas son puertas de Dios, y no toda confirmación es divina. El discernimiento es cómo separas la emoción de la revelación, el consejo de la instrucción divina y el engaño de la dirección verdadera. Jesús nos advirtió que este momento llegaría, que muchos afirmarían hablar en su nombre, pero llevarían a otros por el camino equivocado. Dijo que incluso los elegidos podrían ser engañados si no se mantienen firmes en la verdad. Pablo también lo vio. En un tiempo de creciente persecución, instó a la iglesia primitiva a examinarlo todo, porque no todo lo que suena espiritual proviene del Espíritu. Estamos viviendo esa realidad ahora. Algunos de los contenidos más virales en las redes sociales se presentan como cristianos, pero promueven medias verdades y mentiras ocultas. Algunos llamarán amor a lo que en realidad es manipulación. Otros etiquetan el silencio como paz cuando es solo entumecimiento espiritual. Por eso, el discernimiento espiritual no es opcional, es imprescindible. Sin él, no puedes saber si tus convicciones vienen del espíritu o de tu trauma. No sabrás si una puerta es una asignación divina o una trampa disfrazada de bendición. Entonces, ¿qué es realmente el discernimiento espiritual? ¿Cómo es reconocer la voz de Dios, percibir su mano, probar lo falso y mantenerte alineado con el cielo, especialmente cuando tus emociones están a flor de piel? De eso trata este video. Recorreremos cómo las Escrituras definen el discernimiento, cómo el Espíritu Santo lo agudiza y cómo puedes vivirlo con confianza en tu día a día, desde las relaciones hasta las decisiones, desde el llamado hasta la cultura. Al final de este video, nuestra oración es que dejes de preguntarte, ¿Dios, eres tú? Y comiences a reconocerlo en el momento en que Él habla. Si este mensaje, a través de profundas historias bíblicas, empieza a abrir tus ojos, compártelo con alguien que se sienta espiritualmente confuso, cuestionando cada paso o atrapado entre dos voces. Vamos allá, porque el discernimiento no se trata de ser crítico, se trata de tener claridad. La claridad es uno de los mayores regalos que Dios da a su pueblo cuando están preparados para escuchar. Si el discernimiento espiritual se trata de claridad en un mundo lleno de confusión, entonces debe ser más que una habilidad útil para la vida. Tiene que ser una necesidad divina, y la Escritura lo confirma. Porque una vez que has planteado la pregunta, Dios, ¿eres tú o solo soy yo?, ya has entrado en una tensión que exige algo más profundo que el instinto o la emoción. Has entrado en la necesidad del discernimiento, no solo como un don, sino como un llamado. En la iglesia primitiva, el discernimiento espiritual no era opcional, era una cuestión de supervivencia. Los falsos maestros estaban por todas partes. Personalidades carismáticas podían desviar a las multitudes, y la herejía no solo circulaba en la cultura, se infiltraba en las reuniones de los creyentes. La iglesia era joven, frágil y apasionada, pero también vulnerable. Por eso los apóstoles no solo fundaron iglesias, establecieron cimientos de verdad. Y para proteger esa verdad, enseñaron algo de lo que no se habla lo suficiente en la iglesia moderna: la necesidad del discernimiento espiritual. Hebreos 5:14 es uno de los versículos más serios en esa conversación. El autor no se dirige a nuevos creyentes, confronta a cristianos que ya deberían haber madurado. Escribe, pero el alimento sólido es para los maduros, para quienes por el uso tienen los sentidos ejercitados para discernir tanto el bien como el mal. ¿Lo captaste? El discernimiento no te llega por casualidad. Se entrena. Se construye con el tiempo a través de la práctica constante, la experiencia, la entrega, la exposición a la palabra de Dios, y es el signo de la madurez. Piénsalo bien. Según este pasaje,
la señal del crecimiento espiritual no es solo el aumento del conocimiento. Es un discernimiento afinado. Es poder entrar en una situación y no solo percibir el ambiente, sino ver la verdad oculta bajo la superficie. No se trata solo de saber lo que suena bien, sino de saber lo que es correcto. No es solo citar las escrituras, sino saber cómo aplicarlas cuando las líneas están difusas y tu carne quiere ceder. Enumera los dones espirituales: lenguas, profecía, sanidad. Entre ellos, incluye el discernimiento de espíritus. Esto no es una percepción natural, es una visión sobrenatural. El Espíritu concede a los creyentes la capacidad de discernir lo que es de Dios, lo que es humano y lo que es demoníaco, porque no todo lo que brilla es gloria y no todo espíritu es santo. Pablo escribía a la iglesia de Corinto, una comunidad rica en dones espirituales, pero pobre en disciplina. Tenían entusiasmo, pero no siempre sabiduría. Por eso, Pablo les recuerda que el Espíritu otorga los dones según su voluntad, y uno de los más esenciales es el discernimiento. ¿Por qué? Porque incluso en una sala llena de milagros y profecías, la decepción puede estar presente, y esto no es solo historia antigua, sucede hoy. En este momento, vivimos en una cultura donde los sentimientos han reemplazado a la doctrina, donde la influencia a menudo se confunde con la unción, donde las personas buscan experiencias espirituales, pero desatienden la autoridad espiritual. A menos que tengas discernimiento, acabarás pensando que todo lo que conmueve tus emociones debe estar ungido. Confundirás el carisma con el llamado. Confundirás las multitudes con la credibilidad. Pero las Escrituras dicen que debemos probar todo espíritu, 1 Juan 4, 1. No porque seamos desconfiados, sino porque estamos protegidos. Dios nunca quiso que su pueblo siguiera ciegamente cualquier cosa que se etiquete como cristiana. Nos dio el discernimiento como una salvaguarda, no para volvernos cínicos, sino para mantenernos vigilantes. El discernimiento fue lo que permitió a Pedro mirar a Simón el mago en Hechos 8 y decir: tu corazón no está bien delante de Dios. Incluso cuando Simón fue bautizado y quiso comprar el poder del Espíritu Santo, fue el discernimiento lo que permitió a Pablo enfrentar a Pedro cara a cara en Gálatas 2, cuando Pedro empezó a actuar hipócritamente por miedo a lo que otros pensarían. Fue el discernimiento lo que permitió a Juan advertir a las iglesias acerca de los anticristos dentro de la comunidad. Los mayores peligros para tu fe no siempre vienen de la oposición abierta, provienen de la distorsión sutil. Por eso el discernimiento es un don, pero también una responsabilidad. No estamos llamados a ser consumidores pasivos de contenido cristiano. Estamos llamados a ser hijos e hijas con discernimiento, arraigados en la verdad, guiados por el Espíritu y entrenados para reconocer cuando algo está casi bien, pero sigue siendo erróneo. Y eso significa que debemos practicar el discernimiento. Lo entrenas cada vez que abres la palabra, no solo para cumplir con una rutina, sino para conocer la mente de Dios. Cada vez que preguntas, ¿es esta una convicción o solo lo que quiero que sea verdad?, lo estás fortaleciendo. Cada vez que te tomas un momento antes de tomar una decisión y preguntas, Espíritu Santo, ¿qué ves que yo no puedo ver?, lo estás cultivando. El discernimiento cambia la forma en que escuchas los sermones. Cambia la manera en que navegas por las redes sociales. Cambia cómo recibes consejos, incluso de las personas que amas, porque dejas de preguntar: ¿me gusta esto?, y empiezas a preguntar: ¿esto viene del Señor? A veces, el discernimiento te hará sentir incómodo. Te llevará a alejarte de situaciones que emocionan a todos los demás. Te hará decir que no cuando la oportunidad parece perfecta en papel. Puede incluso separarte de personas que alguna vez se sintieron como familia, porque comienzas a ver el espíritu detrás de las palabras, no solo las palabras en sí. Pero ese es el precio de la madurez. Hebreos 5:14 no es solo una descripción, es una invitación a crecer, a avanzar más allá de la leche espiritual y comenzar a masticar la verdad sólida. Construir una vida que no sea influenciada por emociones o modas, sino anclada en la voz del cielo. Y cuanto más entrenes, más reconocerás lo que no pertenece a tu espíritu
incluso cuando tu carne quiera aferrarse a ello. Así que pregúntate, ¿he entrenado mis sentidos para discernir entre el bien y el mal, o solo he aprendido a evitar la incomodidad? ¿Estoy siendo moldeado por la verdad o por lo que se siente bien en el momento? ¿He entregado mis emociones al espíritu o sigo usándolas como brújula? Porque el discernimiento no es un llamado de, quizá algún día cuando sea más maduro, es la señal de que te estás volviendo maduro ahora. Y en los tiempos que estamos viviendo, cuando la doctrina falsa se viste con un lenguaje suave, cuando el pecado se vende como autenticidad, y cuando la decepción a menudo suena como compasión, Dios está llamando a su pueblo, no solo a ser amoroso, sino a ser discernidor. La iglesia primitiva no sobrevivió porque tuviera mejor música o milagros más impresionantes. Sobrevivió porque sabía cómo proteger la verdad, cómo señalar lo falso y cómo aferrarse a lo real. Y ahora es nuestro turno. El discernimiento no es opcional. Es el espíritu afinando tus sentidos. Y si últimamente te has sentido espiritualmente confuso, desorientado por las voces, inseguro sobre los próximos pasos, o temeroso de ser engañado, entonces tal vez no sea falta de información. Quizás sea un llamado del cielo. Eleva tu mirada, entrena tus sentidos, crece. No estás llamado a dudar, estás llamado a discernir. Y la próxima vez que algo te parezca correcto, tendrás la claridad para preguntar, ¿pero es justo? Porque lo que es casi verdad sigue siendo falso. En un mundo donde la decepción se disfraza de sinceridad, Dios está levantando creyentes que pueden ver más allá de la superficie y decir con valentía, eso no es de Dios y no lo seguiré. Si el discernimiento no es una opción, si es tanto un don como una señal de madurez, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo caminamos realmente en él? Porque la claridad espiritual no puede venir de nuestras corazonadas o de sensaciones emocionales. No puede depender de lo convincente que suene un orador ni de la cantidad de seguidores que tenga alguien. En un mundo lleno de voces falsas, medias verdades espirituales y la presión de elegir rápido en lugar de fielmente, necesitamos algo más que juicio humano. Necesitamos a alguien dentro de nosotros que pueda discernir entre lo santo y lo superficial, entre la voz de Dios y la nuestra. Y Jesús prometió exactamente eso. La noche antes de su crucifixión, Jesús miró a los ojos de un grupo de hombres que estaban a punto de ser consumidos por el miedo. No eran hombres perfectos, aún estaban confundidos, aún anhelaban poder y aún no tenían claro lo que realmente significaba su misión. Pero Jesús no les dio una lista de instrucciones, les dio una persona. Cuando venga el Espíritu de verdad, dijo Jesús en Juan 16:13, Él los guiará a toda la verdad, no a alguna verdad, sino a toda. No solo en momentos de crisis, ni solo en la iglesia. Él los guiará. Esa palabra, guiar en griego, significa llevar por un camino desconocido. Jesús los estaba preparando, y a nosotros, para la incertidumbre de la vida después de su partida física. Los discípulos enfrentarían herejías, traiciones, persecuciones, falsos maestros y decisiones que afectarían el rumbo de la iglesia. Y la respuesta de Jesús no fue darles un manual, fue poner el Espíritu dentro de ellos. Ese mismo Espíritu vive en ti, no es pasivo ni está distante. No solo sirve para que te sientas reconfortado en la adoración, te ayuda a distinguir entre la voz de Dios y tu propio ego, entre convicción y condena, entre redirección divina y confusión demoníaca. Y cuanto más te conectas, más comienzas a escuchar una voz que hace más que inspirarte, revela. La convicción y la condena suenan parecido al principio, pero sus destinos están a años luz de distancia. La convicción dice, eso es pecado y quiero liberarte. La condena dice, eso es pecado y nunca serás libre. Una viene del Espíritu, la otra viene del acusador. El Espíritu hiere solo para sanar. Satanás hiere para destruir. El Espíritu ilumina el camino hacia casa, mientras que la condena permanece en la oscuridad y te avergüenza por estar ahí. Pero para reconocer esa distinción, debes aprender el lenguaje del Espíritu. Y el lenguaje del Espíritu no es confusión, es claridad. Por eso 1 Juan 2:27 dice, pero la unción que recibiste de Él permanece en ti,
y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Juan no está menospreciando a los pastores ni a la enseñanza. Está advirtiendo sobre la creciente ola de falsos maestros de su tiempo, aquellos que afirman tener un conocimiento especial y superior. El punto de Juan es este: ya tienes el Espíritu dentro de ti. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras vive en el creyente. Y cuando Él habita en ti, trae no solo presencia, sino discernimiento. Hoy, ese mismo espíritu de enseñanza falsa sigue muy presente. Vivimos en una época donde el emocionalismo se presenta como unción, donde las personas anteponen lo que se siente bien a lo que Dios dijo, donde innumerables voces dicen: Dios me dijo, pero su fruto revela algo muy distinto. Seguro lo has visto, enseñanzas carismáticas que te hacen sentir bien por un momento, pero dejan tu alma intranquila, un mensaje que suena poderoso pero, en el fondo, contradice la palabra de Dios. Una relación que se dice guiada por Dios, pero que se convierte en una excusa para evitar la responsabilidad. Aquí es donde el Espíritu Santo se convierte en tu filtro interno para la verdad, porque no todo susurro en tu corazón viene del cielo, no toda puerta abierta es divina. No toda lágrima en una canción de adoración significa que está presente el Espíritu. Por eso, Pablo advirtió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, 21, prueben todas las cosas, retengan lo bueno. Eso no era una sugerencia, era una estrategia de supervivencia. Probar impresiones espirituales, enseñanzas e incluso nuestras propias motivaciones es el papel del Espíritu en nosotros. No solo nos hace sentir algo, revela lo que es real, corta a través de la niebla. Por eso, Pablo dijo en Romanos 8, 14, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, no solo llenos, sino guiados. No solo movidos, sino dirigidos, esto es activo y continuo. Es lo que te impide perseguir claridad falsa, llamar ansiedad una señal, o confundir los halagos de las personas con el favor de Dios. Pero, ¿cómo habla el Espíritu? A veces, es a través de una paz que no tiene sentido. A veces, es a través de las Escrituras que se disipa la confusión. A veces, es por una inquietud en tu espíritu, una incomodidad sagrada que te hace detener en seco. Otras veces, Él habla a través de otros creyentes, cuyas palabras tienen un peso sobrenatural. Y en ocasiones, se expresa en el silencio, obligándote a reducir la velocidad el tiempo suficiente para que tu alma alcance la verdad. El discernimiento, entonces, no consiste en desarrollar sospechas, sino en cultivar sensibilidad. Eso fue lo que le ocurrió a Pedro en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira mintieron sobre su ofrenda. Exteriormente, todo parecía generoso, pero Pedro vio más allá. ¿Cómo? A través del Espíritu, Pedro no era cínico, tenía claridad. Y hoy necesitamos esa misma claridad, porque la decepción es más sutil que nunca. Viene disfrazada de lenguaje cristiano, difundida a través de plataformas que premian la emoción más que la verdad, celebrada por multitudes que confunden popularidad con favor divino. Y sin el testimonio interno del Espíritu, empezarás a aceptar lo que se siente bien en lugar de lo que es correcto. Entonces, ¿cómo puedes crecer en este tipo de discernimiento? Permanece, expón tu corazón a las Escrituras, no solo para obtener información, sino para transformarte. Mantente en comunidad, donde el hierro afila al hierro. Ora antes de publicar, hablar o actuar. Presta atención al testimonio interno, no solo a tu instinto, sino a esa llamada más profunda del Espíritu que no te dejará conformar. Y cuando algo no te sienta bien, incluso aunque no puedas explicarlo, no ignores ese empujón. No anules el susurro con tu voluntad. El Espíritu no intenta controlarte, está tratando de protegerte. Y lo que tú llamas vacilación puede ser en realidad una revelación disfrazada. No hay una fórmula para el discernimiento perfecto, pero hay una persona, y Él ha prometido conducirte a toda verdad. Así que deja que el Espíritu sea más que tu consolador. Permítele ser tu filtro, pídele que hable más alto que tus inseguridades. Pídele que interrumpa tus preferencias con la verdad. Pídele que te guíe, incluso cuando su dirección parezca lenta. Porque la claridad no siempre llega en el momento que deseas.
pero siempre viene a través de aquel que fue enviado para guiarte. Deja que el Espíritu te guíe, no solo en crisis, sino en el silencio, no solo en decisiones, sino en tu identidad. No solo los domingos, sino en el tráfico, en los mensajes, en la atención. Esto no se trata solo de escuchar la voz de Dios, se trata de aprender a seguirla. Y una vez que le has escuchado, realmente le has escuchado, cualquier otra voz pierde su poder. Saliendo de la profunda realidad de que el Espíritu Santo es nuestro filtro interno para la verdad, ahora nos enfrentamos a la pregunta que todo creyente tarde o temprano se plantea: ¿cómo discernir la voluntad de Dios? No solo en lo abstracto, sino en las decisiones concretas de la vida. ¿A quién casarse, dónde vivir, si quedarse o marcharse, qué trabajo aceptar, qué batalla librar, qué puerta atravesar? Y quizás, aún más difícil, ¿qué hacer cuando no hay una respuesta clara? A menudo pensamos en la voluntad de Dios como un cable de acero, un paso en falso y lo arruinamos todo, o como un tesoro escondido. Si oramos lo suficiente o ayunamos el tiempo necesario, tal vez lo encontremos, pero Dios nunca diseñó su voluntad como un juego de adivinanzas. No se descubre a través de la ansiedad. Se revela mediante la formación, convirtiéndonos en el tipo de persona que sabe lo que Él ama, confía en cómo Él guía, y ve la vida a través de una mente renovada en lugar de emociones reactivas. Romanos 12:2 es la base de toda esta verdad. Pablo escribe: no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No es una ecuación mística, es una promesa. Si tu mente se renueva a diario, de forma profunda y constante, aprenderás a discernir y aprobar la voluntad de Dios, no persiguiendo un signo, sino convirtiéndote en alguien que conoce la diferencia entre lo que es meramente bueno y lo que es Dios. Pero aquí está la tensión. La mayoría de las personas quieren sentir la voluntad de Dios. Deseamos una confirmación emocional, una paz que se sienta como un consuelo, una palabra profética que tome la decisión por nosotros. Y aunque Dios puede, sin duda, usar los sentimientos u otras personas para confirmar su voz, las Escrituras nunca nos enseñan a guiarnos por la emoción. Nos enseñan a ser transformados por la renovación, no por un destello de entendimiento, sino por una lenta y silenciosa formación. Por eso Proverbios 3:5-6 se cita tan a menudo, pero rara vez se practica. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Fíjate en la estructura. La confianza lleva a la sumisión, y la sumisión conduce a la claridad. Pero a menudo lo invertimos. Queremos claridad antes de someternos. Queremos que Dios nos diga cuál será el resultado para poder decidir si obedecer o no. La voluntad de Dios no funciona así, porque su voluntad no es un plan, es una relación. Su voluntad se despliega a medida que caminamos con Él, no mientras nos quedamos atrás exigiendo adelantos del futuro. Este fue un cambio radical para la iglesia primitiva. No tenían devocionales diarios ni guías de 50 pasos para conocer la voluntad de Dios. Lo que tenían era confianza y una disposición a obedecer, incluso cuando el camino no estaba claro. Piensa en Hechos 16. Pablo intenta ir a Asia para predicar el Evangelio. Parece un buen plan, pero el Espíritu se lo impide. Luego intenta llegar a Bitinia, y de nuevo el Espíritu no lo permite. No es hasta que recibe una visión en la noche que lo llama a Macedonia que recibe dirección. Y esa dirección llega después de la obediencia, después de la frustración y después del silencio. Ese silencio también es parte de cómo Dios nos forma, porque a veces la voluntad de Dios no se trata del destino. Se trata de quién te conviertes en la espera, en la ambigüedad, en la espera. Ahí es cuando se ponen a prueba los motivos. Ahí es cuando se revelan los ídolos. Ahí es cuando se expone tu dependencia de la emoción o de la comodidad. Si Dios nos diera todas las respuestas de antemano, no buscaríamos su presencia. Simplemente perseguiríamos sus planes. Así que, si estás en una temporada en la que no puedes decir lo que Dios quiere,
Si cada opción parece arriesgada o equivocada, no asumas que está escondido. Podría estar formándote, porque discernir la voluntad de Dios a menudo tiene menos que ver con escuchar algo nuevo y más con obedecer lo que ya sabes. ¿Estás renovando tu mente con su palabra o solo repites tus miedos? ¿Te estás sometiendo a su autoridad o esperando estar de acuerdo con su opinión? ¿Confías en su voz o persigues un sentimiento? Porque si constantemente necesitas señales externas, podrías estar ignorando la renovación interna. Cuanto más esté tu mente empapada en las Escrituras, más naturalmente discernirás su corazón. Cuanto más entregues tu vida en oración, más claras serán sus insinuaciones. Y cuanto más camines en obediencia, incluso sin claridad total, más claramente empezarás a ver. Seamos honestos, habrá momentos en los que nada tendrá sentido. Cuando las puertas se cierren sin explicación, cuando cada elección parezca un riesgo y cuando el silencio se extienda más allá de lo que tu fe esperaba. Y en esos momentos, el enemigo susurrará: lo has perdido. Pero Dios no ha guardado silencio porque te esté castigando. Está construyendo algo más profundo que la dirección. Está formando discernimiento. Piensa en Jesús en el jardín. Incluso él, plenamente Dios y plenamente hombre, preguntó: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Eso no fue confusión, fue honestidad. Y aún así, continuó: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que significa tener una mente renovada. Lucha con la realidad, pero se rinde a la verdad. Y la verdad es que la voluntad de Dios no está oculta. No es un juego, no es una recompensa para los superespirituales. Es el resultado natural de la entrega diaria, de la formación intencionada de un corazón que dice: quiero lo que tú quieres, incluso cuando no lo entiendo. Así que, si todavía estás esperando un sentimiento, comienza con la confianza. Somete tu propia comprensión, renueva tu mente en la palabra. Acércate al Espíritu, y luego muévete con humildad, con oración, con valentía, sabiendo que si te has entregado, Dios no te dejará perder lo que tiene para ti. No necesitas una señal cuando caminas con el pastor. No necesitas certeza cuando estás anclado en su carácter. No necesitas ver todo el mapa cuando quien escribe la historia camina a tu lado. Discernir la voluntad de Dios no se trata de hallar la respuesta perfecta. Se trata de convertirse en el tipo de persona que camina lo suficientemente cerca de Él para saber cuándo dice sí, cuándo dice no y cuándo simplemente dice: confía en mí. Si discernir la voluntad de Dios no comienza con emoción sino con formación, si empieza renovando nuestras mentes y sometiendo nuestros caminos, entonces, ¿qué sucede cuando algo suena bien, se siente verdadero, pero nos aleja secretamente de Dios? Aquí es donde el discernimiento espiritual pasa de ser útil a ser vital, porque los mayores peligros para tu fe no siempre vienen disfrazados de oposición. Vienen disfrazados de verdad, pero con suficiente engaño como para destruirte lentamente. Y esa es exactamente la razón por la que la Biblia nos advierte una y otra vez, no solo a seguir, sino a probar. En Mateo 7:15, Jesús da uno de los mandatos más serios de su Sermón del Monte: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjate que no dijo que te cuides de lobos que parecen peligrosos, dijo que parecen ovejas. Suenan espirituales, conocen las Escrituras, se integran, obtienen plataformas, pero en su interior, sus motivos devoran fama, dinero, influencia y control. Y Jesús no dio esa advertencia a los fariseos, se la dio a sus seguidores. ¿Por qué? Porque su pueblo sería el más vulnerable al lenguaje espiritual. Porque anhelamos aliento, deseamos claridad y anhelamos la voz de Dios. Y los lobos explotan esos deseos ofreciendo revelaciones falsas. Pablo repite esta advertencia en 2 Corintios 11:13-15, hablando de apóstoles falsos, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y luego añade esto: por eso no es de extrañar que Satanás mismo se disfrace de ángel de luz. No sorprende, entonces, que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Esto resulta aterrador porque significa que el mal no siempre se anuncia.
Se disfraza, imita y se infiltra en espacios que ya están marcados como sagrados. En nuestra generación, este peligro solo se ha multiplicado. Con el auge de las redes sociales, el contenido espiritual es más accesible y está menos filtrado que nunca. Puedes navegar entre cientos de voces que aseguran hablar en nombre de Dios. Profetas de YouTube, videos de liberación en TikTok, pastores de Instagram con reels pulidos y teología de marca. Algunos son genuinos, muchos no lo son. A menos que estés arraigado en la verdad, no sabrás la diferencia hasta que ya haya infectado tu forma de pensar. La táctica no ha cambiado desde el Edén. Satanás no se presentó ante Eva con colmillos y fuego, vino con preguntas. ¿Acaso, dijo Dios, realmente? Usó las propias palabras de Dios, retorcidas lo suficiente para confundirla, lo suficiente para sembrar duda, y el enemigo aún hace eso hoy. Viste la decepción con versículos bíblicos. Esconde el control dentro de una autoridad que suena espiritual. Envuelve filosofías de nueva era en lenguaje sobre manifestar y energía, e incluso lo llama fe. Por eso el discernimiento no se trata de ser crítico, se trata de supervivencia. Porque no todo lo etiquetado como cristiano lleva el Espíritu de Cristo. No toda enseñanza que cita la Escritura está fundamentada en una doctrina sana. Satanás no necesita convertirte en ateo. Solo necesita que empieces a creer en una casi verdad. Porque una casi verdad sigue siendo una mentira, y a veces una más mortal, porque parece segura. Mira a tu alrededor. Algunas de las enseñanzas más peligrosas hoy no son abiertamente heréticas. Son distorsiones sutiles. Predicadores de prosperidad, prometiendo éxitos sin obediencia. Influencers, vendiendo emocionalismo en lugar de arrepentimiento. Plataformas que te animan a seguir tu corazón, cuando la Escritura dice que tu corazón es engañoso sobre todas las cosas. Jeremías 17:9. Más preocupados por la marca que por el quebrantamiento. Las declaraciones de la palabra del Señor que suenan poderosas, pero provienen de la ambición, no de la intimidad. El peligro no es solo que estas enseñanzas existan. El peligro es que muchos cristianos ni siquiera saben por qué están equivocadas. Porque no nos hemos entrenado para probar los espíritus, como se indica en 1 de Juan 4:1. Nos hemos conformado con el carisma en lugar del carácter. Hemos confundido la unción con el algoritmo, y hemos asumido que si alguien menciona a Jesús y usa las Escrituras, debe ser seguro. Pero Jesús dijo, los conoceréis por sus frutos, no por su número de seguidores, ni por su energía, sino por sus frutos. Eso significa que no juzgamos por impresiones, juzgamos por resultado. ¿Coincide su vida con su mensaje? ¿Su enseñanza exalta a Jesús o a sí mismos? ¿Conduce a arrepentimiento o solo a mejores sentimientos? El discernimiento significa que no te dejas llevar fácilmente. Significa que conoces toda la palabra, no solo los versículos inspiradores. Significa que puedes escuchar con amor, pero probar con verdad. Significa que no te impresiona el ruido, sino que estás anclado en la santidad. Y ese tipo de discernimiento no solo te protege, protege a la iglesia. Los falsos maestros no solo desvían a las personas, fracturan comunidades enteras. Siembran división al crear dependencia de sí mismos. Aíslan a las personas al afirmar tener una revelación especial. Mal utilizan los dones espirituales para exaltar el ego en lugar de edificar el cuerpo. Es por eso que Pablo fue tan enérgico al reprenderlos, porque sabía que lo que estaba en juego no era solo la teología, eran almas. Entonces, ¿cómo te proteges? Te mantienes en la palabra, no solo leyéndola, sino meditándola hasta que reconfigure tus instintos. Te mantienes sometido a líderes piadosos, no solo a voces populares. Pides al Espíritu Santo sabiduría, no solo experiencias. Te tomas el tiempo necesario para probar lo que suena bien. Haces preguntas como, ¿esta enseñanza se alinea con todo el consejo de las Escrituras? ¿Exalta a Jesús o sutilmente centra a una persona? ¿Conduce al arrepentimiento, la santidad y la transformación o solo a un entusiasmo temporal? Y, a veces, el discernimiento exigirá separación. Puede que tengas que dejar de seguir ciertas voces.
Puede que tengas que alejarte de ambientes cristianos que parecen más de autoayuda que de entrega. Incluso puede que tengas que corregir amorosamente a un amigo que se ha dejado llevar por algo peligroso. Eso no es arrogancia espiritual, es obediencia. Jesús nos advirtió que no seamos ingenuos. Y si Él, lleno de compasión, misericordia y gracia, se tomó el tiempo para desenmascarar a los falsos espirituales, nosotros también debemos hacerlo. Porque el discernimiento no solo consiste en saber qué aceptar, también implica saber qué rechazar, y no es por ser severos, sino por ser santos. El espíritu de la verdad no comparte espacio con las mentiras. Si pretendemos ser personas que caminan en la verdad, debemos estar dispuestos a señalar lo falso, incluso cuando sea popular. Así que pregúntate, ¿a qué voces he dado autoridad en mi vida? ¿Estoy creciendo en Cristo o simplemente dejándome inspirar? Conozco suficientemente bien la palabra como para reconocer cuándo está siendo distorsionada. El diablo rara vez aparece con un tridente. Habitualmente se presenta con un micrófono, una plataforma y las escrituras justas para parecer legítimo. No te dejes engañar por la apariencia de oveja. Pide al Espíritu Santo que agudice tu percepción para que, cuando aparezca el lobo, sepas exactamente con quién te estás enfrentando. Porque la guerra espiritual no siempre es ruidosa, a veces es sutil. Y en ocasiones, la supervivencia implica una separación silenciosa y una postura clara e inquebrantable. Eso no es de Dios, y no lo seguiré. Si los falsos maestros y los falsos espirituales son reales, si el engaño no se presenta en forma de rebelión abierta, sino disfrazado de rectitud, entonces no podemos permitirnos vivir con el corazón abierto y los ojos cerrados. El discernimiento no es un lujo exclusivo para los espiritualmente avanzados. Es una armadura para cada creyente. Pero aquí está la buena noticia. Dios no solo nos advirtió sobre el engaño, sino que nos dio armas para combatirlo. Y esas armas no son vagas ni místicas. Son reales, tangibles y completamente accesibles para cualquiera que tenga hambre de verdad. Está la palabra, el espíritu, la sabiduría celeste, la práctica de la oración y la disciplina de esperar en Dios. Cuando actúan juntas, agudizan nuestra percepción, protegen nuestro corazón y nos entrenan para distinguir lo que es de Dios de lo que solo aparenta serlo. Pablo sienta las bases para esto en Efesios 6. Una carta escrita mientras estaba preso en Roma. No estaba escribiendo teoría, estaba escribiendo desde sus cadenas. En ese lugar vulnerable y físicamente confinado, Pablo describe un tipo distinto de guerra, una guerra espiritual. Él dice en el versículo 12, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales, y luego nos llama a revestirnos con toda la armadura de Dios. No algunos sino todos, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que solo una de esas piezas es un arma, la espada, y no es tu opinión, no es tu instinto, ni tu reacción emocional, es la Escritura. Porque cuando no conoces la palabra, estás desarmado en una guerra espiritual. La Biblia no es una decoración ni un libro de citas motivacionales. Es cómo pones a prueba cada voz. Es cómo identificas cada doctrina falsa. Es cómo distingues cuando algo suena espiritual pero contradice la naturaleza de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la ventaja que necesitas cuando la confusión nubla tu juicio. Pero la palabra sola, cuando se usa mal, puede ser peligrosa. Incluso Satanás citó las Escrituras a Jesús en el desierto. Por eso, el discernimiento también requiere del Espíritu Santo. Él es quien ilumina el texto, quien te ayuda a interpretar correctamente la palabra de verdad, quien susurra. Esto se aplica a ti ahora mismo, incluso cuando nadie más lo percibe. Juan 14:26 dice,
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. No añade una nueva doctrina. Te recuerda lo que Jesús ya dijo. Así es como reconoces su voz. Siempre suena como Jesús, la palabra y el Espíritu juntos. Esa es una estrategia divina. Pero aún así, el discernimiento se perfecciona con otro don, la sabiduría. Santiago 1:5 nos da una de las promesas más generosas del Nuevo Testamento. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará generosamente, sin reproches. La sabiduría no es solo inteligencia, es discernimiento divino. Es claridad cuando hay muchas opciones. Es cómo sabes cuándo hablar, qué decir y si actuar o no. Y seamos sinceros, a veces lo que más necesitamos no es otra palabra, sino la paciencia para esperar. Porque el discernimiento a menudo se afina no en el ruido, sino en el silencio. Se fortalece en la atención. Crece en la brecha entre lo que quieres hacer y lo que el Espíritu aún está preparando en ti. Eclesiastés 3 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Algunas temporadas están hechas para frenarte lo suficiente y evitar el sabotaje espiritual. Por eso el tiempo también es un arma. El tiempo revela motivos. El tiempo prueba la verdad. El tiempo revela si una voz es coherente con el carácter de Dios o si solo es lo suficientemente astuta como para engañarte por un momento. No necesitas tomar cada decisión en el calor de la emoción. El discernimiento te da permiso para pausar, para decir, déjame orar sobre eso, para decir que no hasta que haya un claro sí, para dar espacio a que la claridad de Dios interrumpa tus suposiciones. Añade a eso el don de un consejo piadoso. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección, el pueblo perece, pero en la abundancia de consejeros hay seguridad. El discernimiento no siempre es en solitario. A veces, Dios usará la claridad de alguien más para confirmar tu dirección o advertirte antes de que te metas en algo destructivo. Pero que no te quepa duda, el consejo piadoso no es solo una opinión de personas que te gustan. Es verdad de personas que caminan con Dios, que conocen su palabra, que te quieren lo suficiente como para decirte lo que no quieres oír. Y estas armas, la palabra, el espíritu, la sabiduría, tiempo y consejo, no son solo herramientas de emergencia. Están destinadas a ser tu equipo diario, no reactivas, sino preventivas. No esperas a ponerte la armadura una vez que ya estás en el engaño. Entrenas ahora, lees ahora, pides sabiduría ahora, porque el discernimiento no empieza en la crisis, se forja en la consistencia. Entonces, prácticamente, ¿cómo se ve eso? Se ve como abrir la palabra antes de abrir las redes sociales. Se ve como invitar al espíritu a hablar antes de que tu carne tenga la primera palabra. Se ve como llevar preguntas a la oración, no solo a los grupos de chat. Se ve como pedir consejo de personas que tienen fruto, no solo seguidores. Se ve como esperar, no porque tengas miedo, sino porque te niegas a adelantarte a Dios. Y cuando estas armas trabajan juntas, ocurre algo. Comienzas a ver con más claridad. Dejas de ser influenciado por una espiritualidad superficial. Creces en paciencia en la ambigüedad. Comienzas a reconocer el engaño, no por lo mal que está, sino por cuán sutilmente no está bien. Te vuelves más difícil de engañar, más rápido para pausar, más lento para hablar y más fuerte en la verdad. Pero no te equivoques. Estas armas no son para mostrar espiritualidad, son para la supervivencia. Y en un mundo donde el engaño está disfrazado de belleza, carisma y verdades a medias, no solo necesitas defensa, necesitas un discernimiento afilado. Y ese filo viene de la disciplina. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy preparado o me dejo llevar por las emociones? ¿Estoy expuesto y fácilmente influenciable? He permitido que la palabra de Dios se arraigue lo suficiente en mí para poner a prueba lo que se me presenta. ¿Me rindo al Espíritu cada día o solo cuando me siento desesperado? ¿Confío en la sabiduría de esperar o presiono a Dios para que me responda en mi propio tiempo? La lucha es real, pero también lo es la armadura. También está el consejo. También está la presencia del Espíritu que camina contigo. Aviva tus pasos y se niega a dejarte caer en algo que parece luz,
pero conduce a la destrucción. Así que toma tus armas, úsalas a diario, manténlas a tu lado, y cuando llegue lo falso, que llegará, no solo sobrevivirás. Lo verás claro porque el discernimiento no se trata solo de reaccionar bien ante el engaño, se trata de estar preparado antes de que llegue. Cuando empieces a usar las armas del discernimiento, cuando la palabra afile tus instintos, cuando el Espíritu haga sensibles tus oídos, y cuando el consejo piadoso confirme lo que has estado sintiendo en lo más profundo de tu espíritu, llegará un punto de inflexión. No hay suficientes personas que hablen de esto. El discernimiento duele, no porque esté roto, sino porque funciona. Cuando empieces a ver con claridad, también comenzarás a ver lo que otros aún prefieren no ver, y esa claridad tendrá un costo. Este es el lado del discernimiento que nadie celebra. Es el dolor de la confrontación, el dolor de la separación, el silencio después de elegir la verdad por encima de la comodidad. Es la realización de que ver lo que otros no pueden o no quieren significa que es posible que tengas que quedarte donde otros no se atreverán. En Juan 6, Jesús pronuncia lo que podría considerarse el sermón más chocante de su ministerio. Les dice a las multitudes: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Era una verdad profundamente espiritual. Él le apuntaba a la intimidad y al sacrificio de la cruz, pero la gente no estaba preparada. El versículo 66 dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Déjalo calar, se fueron discípulos. No espectadores casuales, no críticos, sino discípulos. Les gustaban sus milagros, les gustaba su poder. Pero no les gustó que la verdad exigiera algo más que admiración, exigía entrega, y en ese momento Jesús no los persiguió ni suavizó el mensaje. Se volvió hacia los 12 y preguntó: ¿queréis iros también vosotros? Ese es el peso del discernimiento. Te pone la verdad frente a ti y luego pregunta: ¿estás dispuesto a perder lo que creías que necesitabas para mantener lo que ahora sabes que es correcto? Pedro, con rara claridad, responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pedro no entendía todo, pero reconoció la verdad. Y ese reconocimiento lo separó de la multitud. Eso es lo que hace el discernimiento. Revela con quién caminas y quién nunca estuvo realmente caminando en la misma dirección. Esto es lo que le sucedió a Pablo en Gálatas 2, 11-14. Pedro, sí, el mismo Pedro que estuvo al lado de Jesús en Juan 6, luego cae en la hipocresía. Cuando está con los gentiles come libremente, pero cuando llegan los judíos, se retira temeroso de las críticas. Pablo lo ve y lo confronta públicamente, no para avergonzarlo, sino para proteger la verdad. Pablo dice: cuando vi que no estaban actuando de acuerdo con la verdad del Evangelio, lo enfrenté cara a cara. Ahora, imagina el peso emocional de eso. Confrontar a un apóstol compañero, un pilar de la iglesia, alguien que caminó sobre el agua. Y sin embargo, Pablo no titubea, porque el discernimiento no se inclina ante la reputación, protege la revelación. Pero no pienses, ni por un segundo, que ese tipo de valentía no cuesta nada. Hoy en día, el discernimiento puede significar señalar un compromiso en un líder que antes admirabas. Puede significar alejarse de una relación que todos los demás aplauden porque sabes, en el fondo, que el espíritu no está en eso. Puede significar ser el único en tu grupo de amigos que dice que esta enseñanza está errada mientras te llaman juicioso. Puede significar alejarte de una plataforma porque te has dado cuenta de que está construida más sobre carisma que sobre Cristo. Y eso duele. Duele ver lo que otros no ven. Duele que te etiqueten como demasiado intenso o demasiado cauteloso, cuando simplemente estás caminando en obediencia. Duele perder personas, perder aprobación, perder la comodidad de encajar, todo porque el Espíritu te abrió los ojos y ahora no puedes dejar de ver lo que está roto. Pero el discernimiento nunca fue para hacerte popular. Fue para hacerte fiel. Jesús lo dijo claramente en Lucas 6, 26. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así trataron sus padres a los falsos profetas. La verdad siempre ha sido ofensiva, y cuando la comunicas con claridad, espera resistencia.
Sin embargo, sigue vigente la promesa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5. Ver a Dios es lo que te sostiene cuando el discernimiento te cuesta, cuando te malinterpretan, cuando te sientes solo, cuando el silencio se extiende entre tú y las personas que una vez estuvieron a tu lado, porque aunque los pierdas, tienes a Él, y Él es suficiente. Este es el camino de cada profeta, cada reformador, cada portador de la verdad en las Escrituras. No fueron aplaudidos en su momento. La mayoría fue ignorada, burlada o perseguida. ¿Por qué? Porque el discernimiento no solo revela mentiras en los sistemas, revela ídolos en los corazones. Y la gente protegerá sus ídolos, incluso si eso significa crucificar la verdad. Así que aquí está la pregunta difícil. ¿Qué está revelando el discernimiento en tu vida en este momento? ¿A quién necesitas confrontar? No por arrogancia, sino por amor a la verdad. ¿Dónde necesitas dar un paso atrás, incluso si nadie más ve el peligro? ¿Qué has estado pretendiendo no notar? Porque notar requeriría acción. Este es el costo de ver con claridad. Pero aquí está el consuelo. La claridad viene con la presencia. Dios nunca abandona a quienes eligen la verdad. Se acerca a los quebrantados de corazón, fortalece a los cansados, llena los vacíos dejados por aquellos que se alejaron, y honra a los que le temen más que al deseo de ser queridos. Así que si estás atravesando una temporada en la que el discernimiento te ha hecho sentir solo, sabe esto, estás en buena compañía. Jesús también estuvo solo, Pablo estuvo solo, Jeremías lloró solo, Elías se escondió en una cueva y pensó que era el único que quedaba. Pero ninguno de ellos fue abandonado, y tú tampoco lo serás. Porque el discernimiento puede costarte personas, pero nunca te costará la presencia de Dios. Y al final, Él no te está pidiendo que seas entendido por la multitud. Te está pidiendo que seas fiel a su voz. Incluso si eso significa estar solo, incluso si duele, incluso si te cuesta todo, excepto a Él. Y cuando llegue ese momento, cuando la verdad te aísle, cuando la obediencia te separe, cuando el amor demande confrontación, recordarás cómo se siente la claridad. No siempre es cómoda, pero siempre vale la pena. Si alguna vez te has encontrado llorando por el costo de la claridad, si te has alejado de relaciones, espacios espirituales o suposiciones arraigadas porque el Espíritu te mostró algo que nadie más estaba dispuesto a nombrar, entonces ya has aprendido lo que muchos nunca hacen. El discernimiento no es teórico, está en todas partes. No solo aparece en los bancos de la iglesia o detrás del púlpito. No se limita a probar profecías o teología. El discernimiento vive donde ocurre la vida. En tus relaciones, en tu interacción por redes sociales, en tus mensajes, en tus solicitudes de empleo, en tus amistades, en tu vida amorosa, en tu comunidad religiosa, en cada decisión que tomas cuando nadie más está mirando. Porque el discernimiento no solo protege la doctrina, guía tu vida. Por eso, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese versículo no es una poesía vacía, es un bisturí, porque a veces lo que necesitas que el discernimiento corte no es el engaño de otro, sino tus propios deseos. Y en este momento cultural, la presión para difuminar los límites es implacable. En las relaciones, el discernimiento no se trata de encontrar a la persona perfecta. Se trata de reconocer cuando el fruto de alguien no coincide con su fe. Cuando alguien habla de Dios, pero camina en orgullo. Cuando la química es fuerte, pero el compromiso es débil. El discernimiento pregunta, no solo si me aman, sino si saben amar a Dios más que a mí. Porque cualquiera puede tomarte de la mano en público, pero si no pueden llevarte a Dios en oración, no estás en un pacto, estás en confusión. Muchos creyentes quedan atrapados en ciclos tóxicos, no porque les falte amor, sino porque les falta discernimiento. Confundieron potencial con llamado. Confundieron compatibilidad superficial con alineación espiritual. Y se ignoraron las señales de advertencia, porque la soledad gritaba más fuerte que la verdad.
pero el verdadero discernimiento puede sentarse en tu alma y susurrar: esto se siente bien, pero no es correcto. Y si ignoras esa voz el tiempo suficiente, lo que alguna vez fue convicción comenzará a sentirse como arrepentimiento. El discernimiento también se muestra en los medios. Puede parecer algo pequeño, pero nada es neutral. Cada película, cada programa, cada publicación, cada podcast te está moldeando, y si no filtras lo que consumes, te están formando sin que te des cuenta. Lo que ves fortalece tu espíritu o lo adormece, te apunta hacia la santidad o te empuja hacia la apatía. Y el peligro no siempre reside en el contenido explícito. Está en la lenta desensibilización que dice: es solo entretenimiento. Pero nada es solo entretenimiento cuando tu espíritu está expuesto a imágenes e ideas que contradicen al mismo Dios que afirmas seguir. Por eso el Salmo 101:3 dice: no pondré cosa vil delante de mis ojos, no porque el salmista fuera legalista, sino porque sabía que sus ojos eran puertas al corazón. Y si no cuidas la puerta, el engaño no necesita una puerta, encontrará una ventana. El discernimiento también debe gobernar tus decisiones, grandes y pequeñas. ¿Dónde trabajas? ¿Qué aceptas? ¿Qué rechazas? ¿A quién dejas hablar en tu vida? No todo trabajo es una bendición, solo porque el salario sea alto. No toda promoción viene de Dios, solo porque parezca un favor. Si la nueva oportunidad te aleja de la comunidad de la iglesia, te separa de tu familia, o silencia tus ritmos espirituales, entonces el discernimiento debe preguntarse: ¿es esta elevación, o es una distracción disfrazada de progreso? Se necesita madurez espiritual para decir no a cosas que parecen puertas abiertas, pero que se sienten como un deslizamiento espiritual. Y luego está el discernimiento en el liderazgo. Vivimos en una época donde la cultura de las celebridades cristianas ha dificultado distinguir entre la plataforma y el cuidado pastoral. Muchos han confundido el carisma con el llamado, confundiendo la influencia con la intimidad con Dios. Y como hemos visto en innumerables fracasos públicos y escándalos en la iglesia, la falta de discernimiento al elegir a quién seguimos puede dejar a comunidades enteras traumatizadas. El discernimiento en el liderazgo pregunta: ¿esta persona vive la palabra que predica? ¿Opera con transparencia y responsabilidad? ¿Se eleva a sí misma o eleva a Jesús? ¿Es rápida en arrepentirse cuando se le corrige o desvía? ¿Controla y manipula a otros bajo el disfraz de la autoridad espiritual? Tito 1:7-9 da una imagen clara de lo que es un liderazgo piadoso. No solo talento, sino carácter. Líderes que no son iracundos, no están adictos al estatus, no son autocomplacientes, sino hospitalarios, disciplinados y anclados en una sana doctrina. Si tus líderes de la iglesia reflejan más a un CEO que a un pastor, no ignores el llamado del Espíritu. El discernimiento protege tu alma antes de que la admiración la desvíe. Y no olvidemos las decisiones que no tienen respuestas claras de bien o mal, las zonas grises, los momentos en los que Dios guarda silencio, donde ninguna opción parece maligna, pero algo aún se siente extraño. Aquí es donde el discernimiento se convierte menos en conocimiento y más en sensibilidad. Es donde te preguntas: ¿está el Espíritu en paz dentro de mí? ¿O estoy intentando forzar esa paz porque ya he tomado una decisión? El discernimiento te da permiso para pausar, permiso para decir: aún no tengo una respuesta. Y está bien, porque apresurarse a tomar una decisión que Dios no ha confirmado puede causar más daño que esperar una respuesta que aún no ha dado. Pero el discernimiento no es un momento puntual, es un estilo de vida, y se agudiza cada vez que permites que el Espíritu interrumpa tus patrones, exponga tus preferencias y reconfigure tus instintos. Pregúntate: ¿solo busco el discernimiento cuando algo se siente mal? ¿O vivo en constante conciencia? He dejado que la palabra se convierta en mi filtro para todo, desde lo que digo que sí hasta lo que permito en mi feed. Evalúo mis relaciones según cómo me hacen sentir o por si me acercan más a Dios. ¿He confundido la paz con el permiso? ¿O estoy caminando en alineación incluso cuando me cuesta comodidad? Porque el discernimiento no se trata solo de ver el mal,
Se trata de ver lo que no está alineado, incluso si parece inofensivo. Se trata de reconocer dónde el compromiso se ha infiltrado a través de la apatía, dónde la distracción se ha disfrazado de bendición, dónde el susurro de Dios está siendo ahogado por el clamor de la cultura. Si quieres caminar en verdadero discernimiento espiritual, necesitas más que solo ojos para ver el peligro. Necesitas oídos para escuchar a Dios, una mente renovada por su palabra y un corazón tan rendido que ya no necesita una señal. Simplemente responde a su espíritu. El discernimiento está en todas partes, porque Dios está en todas partes. Y no solo quiere proteger tu doctrina, quiere proteger tu vida. Así que camina con cuidado, vive alerta y no esperes a una crisis para buscar claridad. Haz del discernimiento un hábito. Haz que sea tu postura por defecto. Haz que sea tu oración. Dios, muéstrame lo que estoy demasiado cansado para notar. Muéstrame lo que he justificado. Y dame el valor para obedecer, sin importar lo que cueste. Porque esto no se trata de ser desconfiado del mundo. Se trata de ser sensible al Espíritu. Y cuando esa sensibilidad se convierte en tu estilo de vida, el discernimiento no solo te salvará del peligro, te llevará a todo lo que Dios ha planeado para ti. Una vez que te des cuenta de que el discernimiento está en todas partes, desde a quién sigues y qué ves hasta dónde trabajas, a quién citas y cómo tomas decisiones, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo puedo crecer en eso? ¿Cómo puedo pasar de dudar de todo a caminar con claridad firme y segura? Porque si el discernimiento es la diferencia entre la paz y el engaño, la alineación y la confusión, la verdad y un lento deslizamiento hacia la insensibilidad espiritual, entonces no podemos permitirnos tratarlo como un don pasivo que quizá recibamos algún día. El discernimiento es algo que debemos entrenar de manera deliberada, repetida y constante a lo largo del tiempo. Y las Escrituras nos dicen exactamente cómo. Hebreos 5:14 no ofrece un atajo, propone un proceso, pero la comida sólida es para los maduros, que por el uso constante han entrenado sus sentidos para distinguir entre el bien y el mal. Deja que eso asiente bien. La madurez espiritual no se mide por cuántos versículos de la Biblia puedas citar o cuánto tiempo llevas creyendo. Y el discernimiento no es algo que llega de la noche a la mañana. Es algo que se entrena, no una vez, no de vez en cuando, sino constantemente. Este pasaje fue escrito a creyentes que llevaban el tiempo suficiente en la fe como para ser maestros, pero no lo eran. Estaban estancados en la leche espiritual, incapaces de masticar la carne de la palabra. ¿Por qué? Porque no habían entrenado sus sentidos, no habían practicado decir no a la carne, no habían ejercitado la obediencia en las cosas pequeñas. Así que, cuando llegaron decisiones reales, cuando se coló enseñanza falsa, no tenían el instinto para distinguir entre algo que parecía piadoso y lo que realmente lo era. ¿Te suena familiar? ¿Cuántos hoy están espiritualmente llenos, pero no formados espiritualmente? Llenos de contenido cristiano, llenos de sermones, podcasts y vídeos cortos, pero aún con poco discernimiento, aún influenciados por momentos emocionales, todavía incapaces de reconocer cuándo la mano de Dios está detrás de un retraso o cuando un compromiso está disfrazado de oportunidad. Todavía preguntándote, ¿por qué no puedo escuchar a Dios con claridad? Cuando la verdad es que no hemos entrenado nuestros oídos para escuchar en el silencio. El discernimiento crece de la misma manera que los músculos, a través de la repetición bajo presión, a través de hacer lo que no se siente bien pero es lo correcto, a través de obedecer cuando cuesta, a través del silencio cuando deseas respuestas, a través de rendirte cuando tu carne quiere control. Desglosémoslo. Primero, se practica el discernimiento. Cada vez que te detienes y preguntas, Espíritu Santo, ¿esto viene de ti? Cada vez que detienes un pensamiento y lo comparas con las Escrituras. Cada vez que dices no a algo que parece bueno pero no se siente bien. Cada vez que te mantienes aferrado a la palabra, incluso cuando te sientes seco, no son solo disciplinas, son ejercicios, son repeticiones. Y cuanto más lo haces, más agudo te vuelves. En segundo lugar, el tiempo.
El crecimiento no llega rápido, y aquí es donde muchos tropiezan. Queremos claridad instantánea. Queremos descargas proféticas. Queremos ser guiados por el Espíritu, pero saltamos los meses o años de formación silenciosa. Sin embargo, el discernimiento madura en lo lento, en las temporadas donde nada tiene sentido, pero permaneces fiel de todos modos. Es en estos momentos que no persigues una palabra. En cambio, te enraizas en la palabra. Ese tipo de discernimiento no aparece de la noche a la mañana. Se forja en la devoción que espera. En tercer lugar, la obediencia. El discernimiento no solo crece a través del aprendizaje, crece a través de la acción. Cuando Dios habla y tú obedeces incluso cuando te cuesta algo, incluso cuando no eres afirmado por otros, incluso cuando te sientes solo, tus sentidos espirituales se agudizan. ¿Por qué? Porque le demuestras al Señor: puedes confiar en mí con claridad, porque lo seguiré. Pero cuando ignoras repetidamente su voz o retrasas la obediencia hasta que te sientas cómodo, te estás entrenando en la dirección contraria. Estás enseñando a tu carne a liderar y a tu espíritu a esperar. Por eso, Santiago 1:22 advierte: no se limiten a escuchar la palabra y así engañarse a ustedes mismos. Hagan lo que dice. Puedes estar lleno de verdad y aún así caminar en decepción si no la vives. Si te preguntas por qué el discernimiento se siente opaco, tal vez no sea porque Dios no está hablando. Quizás sea porque hemos escuchado lo suficiente para actuar y simplemente no lo hemos hecho. Cuarto, la sensibilidad al espíritu. Aquí es donde el discernimiento se vuelve diario, relacional, personal. No se trata solo de tener razón o estar equivocado. Se trata de estar en sintonía. Cuando tu espíritu está rendido, el Espíritu Santo no tiene que gritar para ser escuchado. Un susurro es suficiente. Una pausa en tu alma es suficiente. Una incomodidad que no desaparece es suficiente. Pero si tu vida está llena de ruido, si tu agenda no deja espacio para el silencio y si tu mente siempre está acelerada, tu sensibilidad disminuirá. El discernimiento requiere espacio, quietud y reflexión. Gálatas 5:25 dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos guiados por el Espíritu. La imagen es profunda. No es correr hacia adelante ni quedarse atrás. Es un compás, un caminar que no puede ser fingido. Puedes decir todas las cosas correctas y aún así estar fuera de sintonía. Pero quienes caminan de cerca con el Espíritu aprenden sus patrones. Sienten cuando algo no va bien, incluso si parece correcto. Reconocen su paz, no como un consuelo, sino como claridad. Ahora, aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué pasa si has sido salvo durante años y aún te sientes apagado? ¿Qué pasa si has orado, leído la Biblia, ido a la iglesia, pero aún no consigues distinguir entre la voz de Dios y tus propios pensamientos? No te asustes, no estás descalificado. Estás invitado a un proceso más profundo, a una obediencia más constante, a un nivel más alto de conciencia espiritual, que solo llega al entregar tu ritmo y preferencias a las manos del alfarero. No es demasiado tarde para afinar tu discernimiento, pero es hora de dejar de fingir que simplemente irás adquiriendo discernimiento con el tiempo. Pregúntate: ¿me he entrenado en instintos espirituales o solo estoy consumiendo contenido cristiano? ¿Obedezco al Espíritu cuando habla o espero hasta que me convenga? ¿Creo espacio para escuchar o estoy ahogando su voz con ruido? Estoy pidiendo claridad que aún no he demostrado que seguiré. Porque el discernimiento no es un don que esperas recibir, es un músculo que eliges entrenar. Y si lo entrenas y te inclinas, reduces la velocidad, obedeces rápido y vives cerca del Espíritu, te convertirás en el tipo de persona que puede detectar la falsedad antes de que hable, sentir peligro antes de que muerda y caminar en alineación, incluso cuando otros aún están adivinando. Hebreos 5:14 no es solo un versículo, es un espejo, un desafío, una llamada. Tómalo en serio, porque en esta generación la agudeza es esencial para la supervivencia. Y la madurez ya no es opcional. La iglesia tiene una necesidad desesperada, no solo de voces más fuertes, sino de una visión más clara.
El discernimiento comienza con un susurro, crece a través de la obediencia, se afina con el tiempo y cambia todo. Después de atravesar el largo y silencioso proceso del crecimiento espiritual. Después de aprender que el discernimiento no se da, sino que se entrena, que la madurez no está en la cantidad de años que llevamos en la iglesia, sino en la frecuencia con que obedecemos el susurro. Llegamos aquí al borde de la elección. Porque una vez que has visto cuán real es la guerra, una vez que entiendes que la falsedad rara vez se ve malvada y que el engaño rara vez llega fuerte, la única pregunta que queda es esta: ¿caminarás en discernimiento o te quedarás donde es cómodo y aburrido? Esto no es teoría, es vida ahora. Estamos viviendo en días donde el discernimiento no es opcional, donde el contenido es constante y la verdad escasea, donde las voces gritan en todas direcciones, pero pocas reflejan la verdadera voz de Dios, donde los predicadores se vuelven tendencia, los maestros se hacen virales, y el engaño espiritual se disfraza con filtros y un lenguaje suave. Y si no tienes ojos afilados por las Escrituras, oídos entrenados por el Espíritu y un corazón rendido en oración, te dejarás llevar por lo que se siente bien y perderás de vista lo que realmente es verdad. Así que hagamos una pausa y evaluemos, porque el discernimiento ha tocado cada parte de nuestras vidas. En esta serie, hemos aprendido que el discernimiento no se trata de ser desconfiado, se trata de estar espiritualmente despiertos. Que el Espíritu Santo no solo nos consuela, Él filtra todo. Que la voluntad de Dios no es algo a lo que llegamos a sentir, sino algo en lo que nos formamos a medida que nuestras mentes son renovadas. Hemos visto cómo los falsos maestros y los espíritus engañosos no son solo advertencias históricas, están aquí y ahora, son sutiles y nos rodean. Incluso dentro de la iglesia, vimos cómo la palabra, el espíritu, la sabiduría, el consejo y el tiempo son nuestras armas, no solo para defender la verdad, sino para proteger nuestras vidas. Y quizás, lo más difícil de todo, aprendimos que el discernimiento duele. Te costará relaciones, certezas, aplausos y a veces tu propia comodidad. Pero también vimos cómo el discernimiento está en todas partes. Vive en los programas que ves, en los amigos en los que confías, en las influencias que sigues y en las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Y al final enfrentamos la verdad. No se llega al discernimiento por casualidad. Se crece en él a través de la práctica, la sumisión, el tiempo y la confianza. Y ahora preguntamos, ¿qué haremos con ello? Porque este mundo no necesita más cristianos emocionalmente reactivos. No necesita más creyentes espiritualmente entretenidos. Necesita personas cuyos ojos vean con claridad, cuyos espíritus sientan profundamente y cuyas vidas sean guiadas plenamente por el susurro del Espíritu y la autoridad de la palabra. Dios no busca personas que solo quieran discernimiento cuando les conviene, busca personas que caminen en claridad, incluso cuando les cueste. Así que si eres tú, que esta oración no sea solo palabras que recites, sino una línea que traces en la arena, un compromiso de dejar atrás la insensibilidad espiritual y entrar en la vida del discernimiento con tu corazón, mente y hábitos completamente abiertos. Oremos. Padre, venimos a ti no como personas que lo tienen todo resuelto, sino como hijos e hijas desesperados por tu claridad. Confesamos, Señor, que no siempre hemos escuchado. Hemos sido demasiado rápido, reaccionado con demasiada emoción y seguido voces que eran ruidosas pero no santas. Hemos perseguido la inspiración en lugar de la obediencia. Hemos pedido señales cuando tú nos invitabas a entregarnos. Perdónanos, Dios. Danos ojos para ver de nuevo. Ojos que reconozcan la decepción, incluso cuando esté envuelta en lenguaje cristiano. Ojos que no se impresionen por la plataforma, sino que estén anclados en tu presencia. Ojos que puedan ver la raíz, no solo el fruto. Señor, afíltenos. Espíritu Santo, conviértete en nuestro filtro. Despoja todo lo espurio, toda mentira en la que hemos creído porque parecía más segura que la verdad. Haznos sensibles de nuevo, sensibles a tu empuje, sensibles a tu dolor. Que no solo oigamos la verdad, sino que respondamos a ella, no con una obediencia tardía, sino con una entrega inmediata.
Jesús, te pedimos que elimines la apatía en nosotros, que destruyas la pasividad que nos mantuvo callados cuando debimos hablar, que arranques el compromiso que disfrazamos de amabilidad, que expongas los acuerdos que hicimos con el miedo, la comodidad y la popularidad. Quiebranos donde nos hemos vuelto insensibles, despiértanos donde hemos estado dormidos, danos corazones que ardan por lo que amas y que se rompan por lo que te duele. Oramos por valentía, Señor, valentía para decir que no cuando todos dicen que sí, valentía para apartarnos de lo que parece una oportunidad, pero huele a engaño, valentía para señalar la falsedad, no con orgullo sino con lágrimas, valentía para vivir para tu aprobación, incluso si ello nos cuesta la de los demás. Y Dios, oramos por sabiduría, la que viene de lo alto, la que camina despacio cuando el mundo se apresura, la que permanece en silencio cuando la carne quiere reaccionar, la que discierne no solo lo que es bueno, sino lo que eres tú. Enséñanos a probar cada espíritu, a pesar cada palabra, a permanecer arraigados en la Escritura para que no nos dejemos llevar. Haznos amantes de la verdad, incluso cuando nos condena, incluso cuando aísla, incluso cuando duele. Dios, levanta una generación con ojos claros, un remanente que se niegue a ser entretenido por aquello de lo que Jesús murió para liberarnos. Un pueblo que camina en discernimiento, no porque seamos mejores, sino porque estamos entregados. Que seamos los que permanecen firmes cuando otros se inclinan, que ven cuando otros son ciegos, que hablan cuando otros permanecen en silencio, que obedecen incluso cuando cuesta. No queremos solo discernimiento para nuestra seguridad, lo queremos para tu gloria, lo queremos porque eres digno de una iglesia que te vea claramente. Así que, Espíritu Santo, haznos agudos, haznos valientes, haznos santos, en el nombre de Jesús, oramos. Amén.